preocupación por lo que va a decir Marcel en las próximas horas? Al respecto, ya hemos preguntado bastante estos elementos y nosotros queremos que el pueblo boliviano y los pueblos de la región, de toda América Latina, debemos preguntarnos quién ha financiado esa entrevista. ¿Quiénes son los interesados de que salga una entrevista y a quiénes va a lavar la cara esa entrevista? Evidentemente no va a ser el Estado Plurinacional de Bolivia, no va a ser al Ministerio de Gobierno, no va a ser a la Policía Boliviana, en atención a dos elementos. La primera, que nosotros no negociamos con narcotraficantes. Y la segunda, que ha sido la Policía Boliviana la que ha revelado las múltiples identidades del señor Sebastián Enrique Marcel Cabrera, lo que no le permite transitar y viajar libremente como lo hacía en el pasado. Ha sido la actual administración la que ha desbaratado su organización criminal dentro del territorio nacional. El segundo, el tercero, el cuarto y otras personas al mando de esta organización criminal se encuentran detenidas en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en nuestra gestión. Hemos sido la gestión que más ha afectado al patrimonio de este narcotraficante. Por tanto, quien tiene miedo es el mismo. ¿Por qué no se presenta a las autoridades judiciales del Uruguay, del Paraguay, de Bolivia o de cualquier país? Él no solo está siendo investigado por legitimación de ganancias ilícitas, él no solo está siendo investigado por delitos vinculados al narcotráfico, él está siendo también investigado por la muerte de un fiscal que era quien lo investigaba hace años atrás en la República del Uruguay, que es el fiscal Pecci, que lamentablemente lo asesinaron en la República de Colombia. Es lamentable cómo él se sentía tan seguro y había logrado de que algunos miembros de los países vecinos le borren las alertas Interpol, las alertas rocas a su esposa, y felizmente el día de hoy nos enteramos que nuevamente han sido activadas. Él es el que tiene miedo, sabe que las policías lo están cercando, sabe que ahora, por fin, todos en la región contamos con la misma información. Todos sabemos a qué se dedicaba. Toda la información que ha sido conseguida en Bolivia la hemos transmitido a nuestros pares de la región. La información que ellos han conseguido en la región nos las han transmitido hacia Bolivia, lo que nos permite seguir acelerando. Nosotros no hemos bajado ni un solo milímetro en la investigación que estamos efectuando dentro del territorio nacional, y por tanto no esperemos que un narcotraficante que está acostumbrado a cambiar la identidad de sus propios hijos vaya a decir la verdad. Una persona que está acostumbrada a mentirle no solo al pueblo boliviano, es una persona que en su momento ya generó una serie de insultos en contra del expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, cuando legalizó las marihuanas, y con esto logró desarticular las mafias dedicadas al narcotráfico en su país. Ya vemos cómo esta persona está generando una serie de amedrentamientos, mentiras y falsedades contra aquellas personas que lo han detenido en su momento en el Uruguay, como Pepe Mujica, o han legalizado las drogas para que no existan estas mafias transnacionales vinculadas al narcotráfico, o en nuestro caso también va a ser lo mismo, porque sabemos que hemos sido la mejor gestión desbaratando esta organización criminal. Evidentemente, cuando iniciamos la búsqueda de esta persona, solo tenía procesos en la República del Paraguay. Nosotros lo único que teníamos que hacer era buscarlo para poder entregar a este país. Sin embargo, gracias al trabajo de la Policía Boliviana, hemos podido identificar bastante información, documentación que ahora cursan en expedientes, no solo en Bolivia, sino mucho más allá de nuestras fronteras. Ministro, ¿cómo es que una periodista lo pilla y no así la Policía Boliviana? Él habla también de que lo ayudaron. ¿Quién podría haberlo ayudado acá en Bolivia a escapar? Esa es la pregunta que todos y todas debemos hacernos. ¿Quién financió esta entrevista? ¿Quién es la persona que está buscando que Marcel hable bien de ellos? Eso lo vamos a ver seguramente en horas de la noche, cuando la entrevista sea pública, de quienes están financiando que existan periodistas que viajen en helicópteros, que viajen en avionetas y que le den todas las garantías y toda la protección para lavarles la cara. Bolivia no lo ha hecho y no lo va a hacer, porque nosotros no transamos y no negociamos con narcotraficantes. Para nosotros los narcotraficantes lo único que deben hacer es someterse a la justicia y recibir una sanción ejemplar. Evidentemente, por tanto, Bolivia no va a ser un país beneficiado con las mentiras de este sujeto. Ministro, dos preguntas. La inteligencia boliviana ha podido establecer por qué lugar de la frontera que tiene nuestro país con otras naciones escapó Sebastián Marcel, y si escapó. La segunda pregunta, ¿la policía se siente derrotada al saber de que Marcel está en otro país?
La policía boliviana se siente feliz del trabajo que viene realizando a lo largo y ancho del territorio nacional. El plan de Sebastián Marcet ha logrado desarticular toda una organización criminal vinculada al narcotráfico dentro del territorio nacional. No solamente en el departamento de Santa Cruz, hemos visto al viceministro Aguilera trasladándose al departamento del Beni, logrando una serie de allanamientos, logrando una serie de aprehensiones. Hemos visto al viceministro Jaime Mamani en otros territorios dentro de nuestro país haciendo lo mismo. Los fiscales están efectuando el mismo trabajo y hemos entendido que esta fusión entre el Ministerio Público y la Policía Boliviana ha logrado grandes resultados, pese a que existen jueces o malos administradores de la justicia que están tratando de favorecer a esta organización criminal. La policía boliviana ha cumplido en desbaratar la organización criminal que se había asentado en nuestro país, que se había generado en nuestro país lamentablemente hace bastante tiempo. Sabemos también, por tanto, que Marcet no va a hablar de Bolivia de gestiones anteriores, porque esas gestiones anteriores le dieron documentos de identidad falsos en nuestro país. En menos de 16 días les dieron pasaportes, le dieron cédulas de identidad, le dieron otras nacionalidades que les permitió a este sujeto asentarse dentro de nuestro país. Por tanto, sabemos que no va a hablar ni bien ni mal de otras gestiones, no va a hablar ni bien ni mal de otros países. Esta entrevista está dedicada para quien no se ha cansado hasta este momento de perseguirlo, de investigar de lo que está haciendo dentro de la región. Lo ayudaron a escapar. Es evidente un narcotraficante tan grande con un poderío económico bastante ampuloso no ha podido salir del país solo, en atención a que cuenta con bastantes hijos, con identidades falsas, contaba con su esposa, con los cuñados, con la pareja de su cuñado dentro del territorio nacional. Hemos visto el poderío económico que tenían los miembros de su organización criminal, que organizaban cumpleaños en el Paraguay, poniendo avionetas en medio de la fiesta, viajaban todo el tiempo al Brasil, a Dubái, etcétera, etcétera. Evidentemente, hay muchas personas que lo ayudaron. Y si hay un policía involucrado, va a tener la sanción correspondiente. Aquí no estamos para tapar a nadie. Si es un militar, un policía, un civil, un periodista, un ama de casa que lo ha ayudado con su fuga, va a tener una sanción correspondiente. Evidentemente, desde el día cero estamos iniciando las investigaciones correspondientes. Ya hemos visto que muchos policías han ido a prestar sus declaraciones testificales al Ministerio Público, y será el Ministerio Público que determine cuál es el grado de protección que ha existido en nuestro país o no ha existido. Es un elemento que está ya avanzando en la justicia boliviana. Sin embargo, nosotros queremos manifestar y adicionar un elemento más. ¿Por qué? La policía boliviana, como los casos que acabamos de presentar precedentemente, investiga todo, sea verídico o sea falso, sea una denuncia formal, informal, sea una denuncia expresa o tácita. La policía boliviana tiene la obligación de investigar todos los hechos que ocurren dentro del territorio nacional. Por tanto, sabemos que este sujeto va a llegar a mentir en horas de la noche en esta noticia, en esta entrevista pregrabada, pero tenemos la obligación nosotros, como policía boliviana, de investigar todo lo que vaya a decir, para luego corroborar o para decir: sigue mintiendo este sujeto a los pueblos de toda América Latina. ¿Por dónde escapó Sebastián Marcet, ministro? ¿La inteligencia boliviana ha podido establecer por qué lugar de nuestro país, por qué frontera? Todos los informes de inteligencia están siendo cruzados con las autoridades correspondientes de la región. Por tanto, no son informes judicializados, no son informes que existan en las investigaciones. Por tanto, los informes de inteligencia los estamos cruzando entre todas y todos para poder determinar a ciencia cierta y llegar a la verdad material de todos y cada uno de los hechos de este sujeto narcotraficante. Ministro, ¿por qué Marcet se refiere mucho a su persona? ¿Usted cree que hay algo por ahí? Somos los únicos que lo hemos buscado. Somos los únicos que no nos cansamos de buscarlo. Somos los únicos que le hemos quitado la paz y la tranquilidad de Marcet. Imagínense en gestiones anteriores, 2018, 19, 20, nadie conocía a Marcet. Compraba clubes de fútbol, invertía en el departamento de Santa Cruz, tenía múltiples actividades económicas, generó todo un poderío económico para lavar el dinero del narcotráfico. No se va a referir a otras personas, se va a referir a nuestra gestión, que es la gestión que lo está teniendo oculto hasta el día de hoy. Yo me pongo a pensar
Cuando sus hijos le dicen, papá, ¿cuándo vamos a ir al colegio? Eso le deben estar diciendo los hijos de Marcel en este momento. O la esposa que le debe estar diciendo, me cansé de huir. Esa es la verdadera presión que él está sintiendo en este momento. Si él no tiene miedo, que se presente a la justicia que él decida, al Uruguay, al Paraguay, al Brasil, a Colombia o a Bolivia, donde él guste. Si no tiene miedo, que se presente ante las autoridades judiciales correspondientes. Ministro, ¿usted cree que Sebastián Marcet tendría protección de organización criminal internacional, entre ellos el PCC del Brasil? Toda esta información está siendo cruzada con las policías de la región, con los distintos ministerios. Hace un par de semanas, de meses ya, veíamos la visita del ministro, el subsecretario del Interior de la República de Chile, que ellos también decían que estaban sumándose a esta causa y también lo estaban buscando. Por tanto, son todos los países de la región, por primera vez en la historia, que estamos coordinando. Antes no existía la regionalización de la lucha contra el narcotráfico, antes no existía el intercambio pronto y oportuno de información, porque éramos celosos de la información, de la documentación que generábamos al interior de nuestros países, al interior de nuestros estados. Pero hemos visto en la práctica que mientras antes intercambiemos información de manera segura, podemos obtener grandes resultados. La información que hemos generado ha ayudado al Paraguay, la información que ha generado Paraguay nos ha ayudado dentro del territorio nacional y tenemos bastantes aristas aún por resolver para poder desarticular toda la organización criminal. Ministro, en las últimas horas el exjugador Alberto Mujica recuperó su libertad. Él está investigado por el caso Marcel y junto a él hay otro jugador que hace semanas ha recuperado su libertad. ¿Qué puede decir al respecto? Los medios de comunicación y el pueblo boliviano saben lo que pienso sobre algunos administradores de justicia en la capital cruceña. Ya hemos iniciado una serie de denuncias penales en contra de estos administradores de justicia que creo que no es la oportunidad para referirme a ellos. Lo único que le pedimos es que reflexionen, porque ese país que estamos construyendo, donde todas y todos nos podamos sentir seguros, no va a ser suficiente si algunos malos administradores siguen liberando narcotraficantes, feminicidas, violadores, pedófilos, etcétera, etcétera. Necesitamos que los jueces se sumen al trabajo de la Policía Boliviana, del Ministerio Público y podamos sacar a todos quienes nos hacen mal, quienes nos hacen daño en nuestra sociedad y estén detrás de las rejas, para que todos y todas podamos vivir en ciudades mucho más seguras, en ciudades mucho más humanas, sin esta gente que transite libremente. Muchísimas gracias. Que tengan